Hola, buen día a todos. Hoy hablaremos sobre ensayos destructivos, los ensayos de tracción. Bien, todos los objetos que nos rodean, desde los vehículos hasta las estructuras más grandes, están hechos de diferentes materiales, elegidos por sus propiedades para ser utilizados en una aplicación específica. Por esta razón, es importante conocer las propiedades de los materiales para realizar un diseño adecuado que cumpla con las especificaciones de seguridad y economía. Es decir, que también se debe cumplir una serie de especificaciones de seguridad para evitar que se produzcan fallos mecánicos. Es de suma importancia, por tanto, el conocimiento de las propiedades de los materiales para realizar un diseño adecuado. Para la determinación de las propiedades existe una serie de ensayos normalizados. Entre ellos se encuentra el ensayo de tracción. Y bueno, los ensayos destructivos son pruebas que se realizan en los materiales para determinar sus propiedades físicas y mecánicas mediante la aplicación de cargas o de esfuerzos. Y estos ensayos son útiles para evaluar la resistencia y la durabilidad de los materiales que serán ensayados. El ensayo de tracción se realiza para determinar las propiedades mecánicas de los materiales cuando se someten a cargas de tracción. Este ensayo se utiliza en la fabricación de piezas como pistones, bielas y cigüeñales, que están sujetos a cargas alternas de tracción y compresión durante el ciclo de operación del motor, y deben ser capaces de soportar estas cargas repetidas sin fallar o deformarse. Los ensayos de tracción en pistones y bielas son importantes para garantizar la seguridad y el rendimiento de los motores en los autos. Si no se realizan estos ensayos de tracción en los pistones, se corre el riesgo de utilizar materiales que no sean lo suficientemente resistentes o que no sean adecuados para soportar las cargas de acción, de las cargas de tracción y compresión a las que se someterían durante el funcionamiento normal de un motor. Y esto puede dar lugar a fallas prematuras de los componentes, lo que puede resultar en un mal funcionamiento del motor. Así que, ¿cómo se determina la resistencia y la durabilidad de un material a usar con los ensayos de tracción? Bueno, eh, para llevar a cabo estos ensayos se realiza una probeta, una pieza con dimensiones normalizadas, como vemos allí, y a partir del material al cual se quiere determinar su resistencia, como vemos a la izquierda. Y bueno, luego se mide el diámetro o ancho y la longitud de la probeta antes de ser sometida al ensayo. Y bueno, antes de ser sometida a las máquinas de ensayos. Y bueno, en la máquina de ensayo de tracción son equipos diseñados específicamente para realizar ensayos de tracción. Estas máquinas consisten en una estructura de carga, una célula de carga y un sistema de control de la prueba. Así que durante el ensayo de tracción, la máquina va registrando la tensión que realiza en una gráfica de tensión y deformación, en la cual se compone de varias regiones, como vemos allí en el video. Por ejemplo, se ve la tensión de elástica y por lo que va a ser la tensión de la zona plástica, y bueno, y allí baja a la tensión a la zona de estricción, en la cual llega a su rotura. Bueno, y la primera región se la conoce como la región elástica, que es esta, en la que el material se deforma proporcionalmente a la carga aplicada y la carga de tensión de formación en una línea recta, como vemos allí. Y bueno, en esta región, si se elimina la carga, el material regresa a su forma original sin deformación permanente. Y bueno, en esta región elástica del material, su comportamiento está determinado por la ley de Hooke, como se ve allí en esto. La ley de Hooke establece la deformación de un material elástico es proporcional a la fuerza que se le aplica. Esta ley se utiliza para determinar la elasticidad de los materiales y calcular su deformación plástica. Por ejemplo, el año pasado lo utilizamos para calcular la energía potencial. Bueno, la segunda región se conoce como la región plástica, que sería esta. Y en esta región el material se deforma permanentemente y no puede regresar a su forma original sin la aplicación de una carga inversa. Y bueno,
como sabemos, el gráfico de tensión y deformación, podemos observar importantes propiedades mecánicas del material, como el límite de elasticidad, que lo vemos por aquí más o menos, que está en el punto A. Y bueno, por ejemplo, y al sobrepasar ese límite, llegamos a la zona de fluencia, que está el punto 2 acá, y el material pierde su elasticidad y comienza a deformarse permanentemente. Por ejemplo, en un acero de... Bueno, acá por ejemplo podemos ver el punto de... el límite de elasticidad. Acá podemos ver bueno, todo eso. Y por ejemplo, en un acero de bajo porcentaje de carbono, cuando se le aplica una fuerza, este se estira hasta llegar a su tensión de fluencia. Y un momento en el cual queda deformado permanentemente. Y bueno, si seguimos aplicando fuerza, el material alcanzará un punto máximo de tensión, como vemos en el video. También es conocido como tensión última o tensión de rotura, en la que la probeta se rompe. Después de este punto, la gráfica empieza a caer, ya que la máquina requiere menos fuerza para deformar el material. Demuestra tensión en donde se produce la rotura de la probeta. Pero cuando ya llega a su punto máximo de carga, la gráfica empieza a descender, como vemos aquí. ¿Significa que la tensión desciende? Pero así que es interesante señalar que el descenso del gráfico no demuestra la tensión real del material, sino que el mismo asciende. Pero ¿por qué la máquina muestra que el mismo asciende? Y bueno, esto es debido cuando un material sufre estricción, es decir, que reduce su sección transversal, la tensión en esa sección aumenta debido a que la fuerza aplicada se concentra en una sección más pequeña. En otras palabras, la fuerza aplicada permanece constante, pero el área de sección transversal disminuye, lo que da un aumento de la tensión, como vemos en este gráfico. Sin embargo, en el gráfico que hace la máquina, esto se representa como una disminución de la tensión en la región de extrusión. Esto se debe a que la tensión en el gráfico se mide en función del área original de la sección transversal del material y no de la sección transversal actual en la región de extrusión. Como la sección transversal se ha reducido, la tensión en la sección transversal actual es mayor que la tensión medida en el gráfico de la sección transversal original. Por lo tanto, aunque el gráfico de la tensión parece disminuir, en realidad la tensión real en la región de extrusión aumenta debido a la reducción de la sección transversal del material. Así que la tensión real del material no desciende. Bueno, también un dato interesante a considerar es que en el caso del resorte que se ha deformado permanentemente, se necesita más fuerza, aplicar más fuerza para volver a deformarlo, ya que el punto de límite de elasticidad ha aumentado debido a la deformación plástica previa. Es decir, cuanto más se deforma plásticamente el material, mayor es la fuerza necesaria para seguir deformándolo. Por lo tanto, después de una deformación plástica previa, el material se vuelve más duro y resistente a la deformación. Este comportamiento es especialmente evidente en la región de fluencia del gráfico de tensión y deformación, donde el material se deforma de manera plástica. En la región de fluencia, el material se vuelve más resistente a la deformación a medida que se produce más deformación plástica. Sin embargo, este comportamiento no se aplica en los materiales frágiles, ya que estos no experimentan deformación plástica antes de la fractura. En lugar de deformarse plásticamente, estos materiales fallan abruptamente y de manera catastrófica una vez que la tensión alcanza un valor crítico. En un gráfico de tensión de formación de un material frágil, la curva de tensión se eleva rápidamente
hasta que el punto de falla sin la presencia de una región de fluencia. En el punto de falla el material se fractura repentinamente, sin ningún tipo de deformación plástica previa, como vemos en este gráfico. Es importante destacar que los materiales frágiles suelen tener una menor capacidad de absorción de energía ante la fractura, lo que puede tener graves consecuencias en situaciones de carga dinámico o impacto. Muchas gracias por escuchar.